Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dani, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contenta, Pisu, porque vamos a hablar de adrenalina a todo lo que da. Adrenalina pura, porque vamos a hablar de deportes extremos y las particularidades que tienen. Así es, ¿qué rayos con los deportes extremos? ¿Cómo se practican los deportes extremos? ¿Qué tipo de tecnología hay alrededor de los deportes extremos? Y cuando hablamos de extremo, ¿implica algún riesgo? ¿Dónde te puedes preparar para un deporte así? Porque bueno, hemos hablado de los beneficios que tiene el deporte, pero hoy vamos a dedicarle más tiempo a todo lo adicional que implica el realizar deportes extremos. ¿Les parece bien? ¡Comenzamos! En Polinesia hay competencias de clavados hacia el mar desde riscos de 28 metros de altura. Algunos patinadores urbanos han alcanzado velocidades de 150 kilómetros por hora. Hay catapultas humanas que pueden enviar a alguien a una distancia de más de 10 metros. El récord de una persona patinando a la menor altura es de 5 centímetros sobre el suelo. El récord de buceo libre es de 35 metros de profundidad sin accesorios. Te platicábamos al inicio del programa la importancia que sabemos que tiene el ejercicio, más con tanta tecnología que hoy nos permite saber rápidamente cómo el beneficio del ejercicio impacta en nuestro cuerpo de inmediato. Por supuesto, estar siempre en movimiento tiene muchas ventajas, como por ejemplo retrasar el envejecimiento. Por supuesto, incluso favorece el aprendizaje, un mente sana en cuerpo sano. Claro, y de hecho libera neurotransmisores que te hacen sentir contento, esta sensación de placer. Exactamente, y hoy vamos a hablar de una rama del deporte que está enfocada precisamente en eso, en la liberación de neurotransmisores, en la liberación de sensaciones de placer y de emoción. Que tienen una carga justamente de adrenalina muy particular, casi adictiva. Claro, los deportes extremos, y que eso sí, mientras más riesgo, más adrenalina y más satisfacción y más adicción también. Exactamente, y esto tiene una razón muy importante. Estos deportistas, quienes hacen deportes extremos, tienen una particularidad, un particular gusto por el control del miedo y por el desarrollo de habilidades muy específicas de una forma excepcional. Hay que ser muy bueno en algo específico para poderlo combinar con un deporte extremo. Y muy disciplinado, porque no cualquiera puede, por ejemplo, aventarse de un paracaídas así nada más. Tienes toda la razón. Tienes que tener mucho entrenamiento y mucho conocimiento de muchas cosas para lograrlo. Así que si lo tuyo son los deportes extremos y el tema te interesa, y créeme, es increíble lo que te vamos a presentar el día de hoy, tienes que ver el siguiente reportaje como para que vayamos empezando a conocer. Vamos a verlo. El origen de los deportes extremos se remonta a la época de los 90, cuando estos deportes empezaron a ganar popularidad. La definición común de los deportes extremos es la siguiente: actividad competitiva en la que el participante está sujeto a retos mentales y físicos altamente demandantes, que involucran situaciones de velocidad, altura, profundidad, al igual que fuerzas naturales no controlables como el viento o corrientes. En este tipo de actividades se requiere una gran coordinación y concentración para obtener un resultado favorable. La mayoría de los deportes extremos son competencias individuales y es complicado enlistar las características comunes a los deportes, pero se trata de actividades que pueden ser realizadas en el agua, aire, nieve, mar, tierra y montañas. Una de las cosas que sí tienen en común estas actividades es que un error en el desempeño de las mismas pone en riesgo la salud de los deportistas. Del mismo modo, se ha documentado que la práctica de deportes extremos induce la liberación masiva de neurotransmisores, que están relacionados con el placer, y de cierta forma, los deportistas extremos se habitúan a estas sensaciones, por lo que requieren seguir practicando estos deportes para sentirse a gusto. Igualmente, una serie de estudios ha demostrado que los deportes extremos evolucionaron como una forma de sustituir a las acciones en las que se requería gran destreza para mantenerse a salvo. Algunos deportes extremos no requieren mayores aditamentos para su práctica, en cambio, otros utilizan instrumentos con la más alta tecnología. Entre los deportes extremos más populares se presentan los siguientes: surf,
Se considera el primer deporte extremo de la historia. Surgió en Polinesia y se popularizó en los 70 en California y Australia. Se utiliza una tabla para aprovechar la energía de las olas y desplazarse sobre ellas. Patineta. Se parece mucho al surf, también utiliza una tabla de madera, pero esta tiene ruedas. Para impulsarse se requiere impulso con una o ambas piernas. Ciclismo de montaña. Involucra una bicicleta con un sistema especial de amortiguación, pendientes y descenso en montañas con superficies irregulares. Es necesario utilizar casco por seguridad. Motocross. Las motocicletas están adaptadas para realizar saltos con poco impulso, lo que requiere gran velocidad. Este deporte se lleva a cabo en pistas de tierra suelta y arcilla, en ocasiones con lodo. Parkour. Es un deporte urbano que implica hacer uso de las calles y sus elementos para desplazarse por la ciudad. Saltos en puentes, barandales, escaleras son algunos de sus elementos básicos. Escalada. Se trata de ascender por entornos muy inclinados, apoyándose de cuerdas de seguridad, pero solo usando la fuerza de todas las extremidades. Puede realizarse en entornos naturales o con muros adaptados. Salto en bungee. Se utiliza un arnés de seguridad desde un punto elevado. Este está sujeto por una cuerda elástica a un punto resistente. Al dejarse caer, la cuerda y el arnés garantizan la seguridad de la persona. Se alcanzan velocidades increíbles. Paracaidismo. Se requiere un avión y paracaídas. No hay mucho que explicar sobre él, salvo la emoción que produce el caer a gran velocidad desde el cielo. Planeador. Con ayuda de un arnés y alas de tela ultra resistentes, se puede volar usando las corrientes de viento. Claro, es necesario lanzarse desde un lugar elevado y mantener el control sobre el vehículo, pero es una de las formas más sencillas de volar. ¿Qué te parece? Estos son tan solo algunos de los deportes extremos más populares, pero puedes empezar con uno y combinarlo. Por ejemplo, surfear con velero, patinar en pendiente, entre otros. Solo hay que tener mucho cuidado y prepararte muy bien para prevenir accidentes. ¡Guau! Eso sí es ¿Qué les impresionante, pareció? amigo. La verdad es que yo no creo que lograría juntar el ánimo suficiente para intentarlo, independientemente de las habilidades que se requirieran. El miedo de hacerlo, no sé si lograría vencerlo, pero vaya Yo que creo verlos. que sí. Se antoja, Yo creo que ¿no? sí, se antoja muchísimo. Pero ¿cuántos años de entrenamiento te llevarán a hacer algo así? No lo sé, pero sí es espectacular. ¿Qué les pareció? Bueno, este y todos estos contenidos es lo que pueden encontrar no solamente aquí en Qué Rayos, sino en el canal de YouTube de Capital 21, que al ratito les volvemos a presumir, por supuesto. Así es. Y yo tengo todavía muchas dudas Sí, yo de también. cómo lograr todo esto. Así que, ¿qué te parece si entrevistamos a un experto? Vamos a la sala de entrevistas de la nave de Qué Rayos. Justo para eso vamos a preguntarle a un experto. Bueno, y estamos con la oportunidad nuevamente aquí en la sala de entrevistas de Qué Rayos de hacer una conexión y un enlace para poder platicar con gente que en verdad conoce del tema. Y muchas gracias por la oportunidad de responder las preguntas de las amigas y amigos de Qué Rayos. Dani, por favor, adelante. Pues estas nos mandaron. ¿Qué es un deporte extremo? Bueno, pues un deporte extremo es toda actividad física que conlleva un riesgo y cierto grado de dificultad. Ok. ¿Qué tipo de deportes extremos puedo realizar, por ejemplo, en la ciudad? La Ciudad de México es muy diversa y también muy versátil. Eso significa que hay muchas disciplinas deportivas que se pueden practicar en la Ciudad de México. Principalmente hay unas que son en espacios públicos y otras en espacios privados. Por ejemplo, en espacios públicos tenemos el Parque de Altura en la Ciudad Deportiva en Magdalena Mixhuca, que puedes practicar deportes como el rappel y escalada. Asimismo, ya lo decía, hay algunos espacios privados donde puedes practicar el jumping, que son estos catres que puedes saltar incluso en centros comerciales. Y también hay otros espacios donde puedes realizar escalada. Hay muchos muros en diferentes puntos de la Ciudad de México donde puedes practicar este deporte extremo. Así como ellos, hay muchas otras opciones que, insisto, la Ciudad de México ofrece para toda la gente que gusta de este tipo de disciplinas deportivas. ¿Cómo me preparo para un deporte extremo? Un deporte extremo, así como cualquier disciplina deportiva, requiere de mucho trabajo, mucha constancia, pero por sobre todo el gusto y el saber disfrutar de dicha disciplina. El deporte extremo, como cualquier otro, requiere de un trabajo constante, un entrenamiento arduo
pero sobre todo lo que nosotros llamamos caracterización, que es el análisis técnico y táctico. Hay que saber y entender cuáles son las necesidades de esta disciplina deportiva que se practica, y eso significa que entendamos si es más físico, si es más mental, qué tipo de alimentación se requiere para poder practicarlo y, en fin, una serie de cuestiones y características que hay que tener en consideración para practicar un deporte extremo. ¿Los deportes extremos participan en los Juegos Olímpicos? Hoy en día los deportes extremos han tenido un gran crecimiento, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Eso significa que el olimpismo ha ido tendiendo un poco hacia el espectáculo, y lo cierto es que los deportes extremos son un gran espectáculo. Prueba de ello son los deportes de invierno. La mayoría de ellos son extremos y están incluidos en el programa olímpico de invierno. Lo mismo está sucediendo ahora con los Juegos Olímpicos de verano, donde vemos recientemente la inclusión de deportes como el skateboarding, como el surf, como la escalada. Todos estos deportes, sin duda alguna, son una gran estrategia para el desarrollo y crecimiento del olimpismo. Además, ya había otros deportes, por ejemplo, el ciclismo de montaña, que también son deportes de un alto grado de dificultad, que ya estaban insertados en el programa olímpico. El rafting, que es el descenso en río, y este crecimiento y desarrollo de este tipo de deportes ha demandado que también la propia sociedad tenga un mayor interés en este tipo de disciplinas y también un crecimiento en nuestras respectivas ciudades y sociedades en las que estamos incluidos. ¿Son muy peligrosos este tipo de deportes? Cualquier deporte, como ya lo decíamos, tiene un grado de dificultad y de complejidad, así que todos los deportes y disciplinas deportivas requieren de un nivel de seguridad. La seguridad, sin duda alguna, está en función del tipo de disciplina, y sin duda alguna los deportes extremos tienen un grado de dificultad mayor. Pero eso no significa que no tengan que tenerse medidas de seguridad iguales o parecidas a la de cualquier otra disciplina. Esto significa que tenemos que ser muy cuidadosos primero en la práctica que tengamos todas las circunstancias y condiciones adecuadas en términos de equipamiento y también en términos de instalación. Eso es muy importante para que garanticemos la seguridad del atleta y de todos los espectadores que están involucrados en la práctica de un deporte extremo. Bueno, y en este tipo de deportes extremos, ¿cómo se pueden prevenir accidentes? Los accidentes podemos prevenirlos principalmente usando el equipo adecuado. Si es un deporte que tiene un cierto grado de riesgo, es importante que tengamos las medidas de seguridad adecuadas. También es muy importante que tengamos capacitado al personal que está involucrado, y llámese desde los entrenadores hasta todas las personas que están como auxiliares en el desempeño de los atletas, y por supuesto el conocimiento, la práctica y el arduo entrenamiento de los deportistas para practicar su deporte extremo. Pues muchas gracias por contestar todas las preguntas de las amigas y amigos de ¿Qué rayos? ¡Hasta luego! Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció, Ahora vamos a un corte y regresando viene Juanjo con el experimento. Uy, abusados.